Buenas tardes a todos. Mi nombre es José González. Soy psicólogo y terapeuta de orientación junguiana, además de escritor y ambientólogo. Quienes ya me conocéis por otros vídeos que he realizado, bueno, pues últimamente estoy hablando bastante de la psicopatía y este es una especie de seminario, podríamos decir, alrededor de este tema fundamental que me lleva unos cuantos años de dedicación, sobre todo en el ámbito de la psicoterapia. Ya había anunciado en un comentario de Facebook que haría un seminario sobre esto, que hablaría sobre la psicopatía y especialmente también que lo comentaría dentro de lo que sería el ámbito junguiano, ¿no? La psicopatía en general tiene bastantes investigadores que se dedican a ella en la actualidad. Hay tres grandes investigadores de lengua española, como son, por ejemplo, el psiquiatra Hugo Marietán, el psicólogo y criminólogo de la Universidad de Valencia, también, que es Vicente Garrido, que es también un buen investigador. Y luego tenemos a Iñaki Piñuel también en España, sobre todo con sus investigaciones y sus libros alrededor de las relaciones de pareja con algún psicópata, ¿no? Y también habla también de narcisistas, por supuesto, ¿no? Su libro sobre Amor Cero es también muy interesante. Doy de entrada a estas pautas, digamos, estos investigadores, porque son, en mi opinión, como los tres grandes investigadores de habla española, como decía, en psicopatía. Luego tenemos, por supuesto, en Canadá, vamos a tener a Robert Hare, que es también el máximo investigador en la psicopatía, pero sobre todo ha aprendido mucho la psicopatía en el ámbito carcelario. Vamos a tener también otros investigadores americanos, por supuesto, que también es interesante comentar aquí, como Sam Vaknin, que es otro investigador muy interesante que tiene además un canal en el cual se puede obtener bastante información sobre la psicopatía. Y por supuesto está en inglés. Y tenemos a una mexicana que es también interesante. Tiene un canal también de YouTube en el que habla sobre psicopatía. Y no recuerdo ahora el nombre de esta persona. Esta no es terapeuta, no es psicóloga, sino que es una mujer muy interesada sobre todo en el narcisismo, no tanto en la psicopatía, más en el narcisismo, y ha ido recopilando de alguna manera toda la información que ha habido o que hay publicada en distintos medios sobre el narcisismo y lo ha traducido al español. Entonces esto es muy interesante, es una fuente de información importante para aquellas personas que no puedan leer en inglés y sobre todo porque aglutina bastantes investigaciones, sobre todo americanas. Entonces, claro, van a ver ustedes que en sus vídeos hay mucho enfoque americano que creo que es interesante también en este caso comentarlo. Yo lo que voy a hacer en este seminario es sobre todo hablar un poco de la psicopatía, puede ser que habla también de algo del narcisismo y de los trastornos de la personalidad, pero sobre todo me voy a centrar en la psicopatía tal y como yo la estoy observando, digamos, en la consulta, y luego, por supuesto, hago alusión en todas mis investigaciones a trabajos que ya han hecho otros investigadores, sobre todo los que he mencionado ahora mismo, y hay más, pero bueno, de momento creo que estos son los fundamentales en los que podemos encontrar gran cantidad de información sobre la psicopatía y en general sobre también podemos hablar del trastorno de personalidad y saber también diferenciar entre lo que es una psicopatía y los distintos trastornos de la personalidad, que también es importante, ¿no? Lo que sí que me he dado cuenta, y es que aunque es un tema del que últimamente se habla mucho, en la psicopatía, yo por primera vez me tuve que afrontar este tema, que me resultó de hecho absolutamente extraño, más o menos en el año 2000. Aproximadamente año 2000, yo ya empiezo a percatarme, esto no lo he hablado nunca, empiezo a percatarme de que hay un tipo de personalidad
extraña que yo en aquel entonces, por supuesto, desconocía, y sobre todo lo relacionaba con lo que en psicología junguiana llamamos la sombra, o lo que nos referíamos sobre todo esto, a la manifestación y la expresión de los aspectos sombríos de la personalidad. Yo lo hacía sobre todo atendiendo a las investigaciones del psiquiatra Carl Gustav Jung y de su conocimiento de la psique profunda, y entonces me daba cuenta que efectivamente ciertos elementos de la psique estaban muy sombríos, se presentaban de manera conspicua en determinado tipo de personalidades. En aquel entonces no sabía yo todos los conocimientos que después he ido adquiriendo con los años sobre psicopatía, y andaba un poquito dando como palos de ciego en lo que iba observando en la consulta, sobre todo esto, ¿no? Me iba dando cuenta de cierto tipo de pacientes que llegaban, que eran víctimas de un determinado personaje. Observaba personajes que se comportaban de una manera completamente ilógica, porque era malvada y perversa, pero sin embargo, incluso su comportamiento era incluso perjudicial para ellos mismos, en muchos casos, desde el punto de vista, por supuesto, de alguien no psicópata. Y sin embargo lo hacían el mal por el mal mismo. Yo reflexionaba entonces cómo era posible que existieran determinado tipo de estructuras de personalidad que lo que buscaban era precisamente hacer el mal, pero como digo, por el mal mismo, ¿no? Y que buscaba sufrimiento y que generaba sufrimiento, lo generaban adrede. No es que, como encontrábamos, por ejemplo, en otros tipos de trastornos de la personalidad, como por ejemplo el límite, o podemos encontrar incluso en el narcisista, entendidos como trastornos de la personalidad del clúster B, yo veía que estos trastornos provocaban un daño y un sufrimiento a su alrededor, a muchas personas, pero que ellos mismos también a su vez vivían un cuadro neurótico, es decir, tenían ciertos conflictos consigo mismos en ciertos momentos. Por ejemplo, el narcisista, aunque aparenta ser también como el psicópata, hace provocar bastantes daños, sin embargo hay momentos en los que el narcisista, yo observaba en la consulta que efectivamente los narcisistas tienen un punto en el que son muy vulnerables. Entonces es fácil que un narcisista llegue a tener después una depresión y llegar a una depresión mayor incluso en el momento en que él cae, ¿no? Entonces hay momentos de subidas y bajadas, eso es otro tema que yo iba observando, en los que los narcisistas de pronto se encontraban en lo más alto, es decir, tenían un egocentrismo y un sentimiento de ser superiores a los demás, pero que esto de alguna manera a veces estaba compensando un sentimiento profundo de falta de valía en sí mismo, ¿no? Entonces este tipo de comportamientos distintos en este tipo de trastornos de la personalidad me mostraban que efectivamente eran bastante diferentes el trastorno narcisista de la personalidad del trastorno psicopático de la personalidad. Comento aquí, y es importante que lo sepan ustedes, los profesionales ya lo saben, que en el DSM, que es el manual diagnóstico psiquiátrico que utilizan los psiquiatras y los psicólogos utilizamos para hacer los diagnósticos, ahí no aparece la psicopatía. Aparece un trastorno del que habla trastorno antisocial de la personalidad en el clúster B, en el grupo B de los trastornos de la personalidad. Y entonces habla de una serie de características de este trastorno que en algunos puntos se pueden solapar con el psicópata, pero que el psicópata tiene sobre todo, lo fundamental son esta estructura de carácter. Tiene una estructura de carácter que es una estructura de carácter inmodificable, puede ser modulable dependiendo de si la persona ha estado en un ambiente, o sea, digamos, ha crecido, o sea, desarrollado en un ambiente, digamos, de muchísimas dificultades y de mucho maltrato, o de un ambiente en el que la persona psicópata pues ha vivido a lo mejor ha vivido una infancia y unos padres que le han querido y ha tenido, digamos, este ambiente más o menos, digamos, equilibrado, dentro de que el desequilibrio lo va a generar él, si es un hijo psicópata, ¿no? Pero en cualquier caso,
es importante hacer esta reseña de la estructura de personalidad, que es lo que hace que el psicópata se diferencie de los demás, de las demás personas con trastorno. ¿Por qué este seminario? ¿Por qué esta charla? Bueno, muchos de los que participáis en Facebook me habéis preguntado por los vídeos anteriores algunas preguntas muy básicas sobre la psicopatía, que por supuesto ya estaban publicadas en algunos de mis artículos y que podéis, por supuesto, también mirar en los grandes investigadores que llevan más tiempo que yo investigando, como por ejemplo Marietano, Iñaki Piñuel o Vicente Garrido, que son personas que llevan más bagaje, digamos, todavía de experiencia en este sentido y que puede resultaros de interés. Pues como digo, el seminario este lo realizo, el motivo por el cual lo realizo es por esas preguntas que vosotros me hacéis, y por ese interés que tenéis sobre todo en que hable de psicopatía, y también porque estoy observando un aumento en el número de pacientes que han sido víctimas o han sido complementarias, dependiendo del investigador, habla de una cosa u otra, de psicópatas. Esto me resulta sorprendente porque hasta ahora, de psicópatas o de narcisistas, es también importante. No necesariamente son solo de psicópatas, en general de maltratos, de relación de pareja. Y entonces esto me resultó muy interesante cuando empecé a verlo, interesante y terrible, las dos cosas, porque encontraba que había un desconocimiento del cuadro clínico de la psicopatía en general entre muchos profesionales de la psicología. Yo mismo, como digo, en el año 2000 no sabía ante qué me estaba encontrando, solamente observaba que había un cuadro que me resultaba completamente anodino, completamente extrañísimo, de una personalidad que se comportaba sin ningún tipo de moral, completamente de manera malvada y buscando el mal, buscando hacer el mal a los demás y hacerles sufrir. Entonces yo este tipo de cuadros, ya digo que en el año finales del año, en los finales del año 90, a principios del año 2000, ahí yo encontraba esto, pero no sabía muy bien que se trataba de psicópatas. Por supuesto, observaba las características de estas personalidades y que no cuadraban con nada de lo que yo había estudiado entonces. Y sin embargo, lo veía en la consulta y no sabía muy bien qué es esto. Entonces, al final, con el transcurso de los años y ya viendo las investigaciones de unos y de otros, especialmente investigaciones antiguas, y sobre todo también viendo vídeos y observando sobre todo el más digamos en la práctica, viendo sobre todo en la práctica a las personas que llegaban a consulta, sobre todo siendo maltratadas, y realizándome ellos su descripción de cómo había sido la relación con nuestros psicópatas. Entonces es cuando yo fui aprendiendo efectivamente que existía un cuadro clínico que no aparece en el DSM y que no aparece desde luego en la mayoría de las descripciones de la psicología académica, más allá de que efectivamente haya personas, haya investigadores que ya, por supuesto, hayan investigado esto y que ya hay muchos trabajos sobre ello y de lo que se puede. Pero es curioso que no aparezca, por ejemplo, como digo, en el DSM. Eso, este es uno de los puntos por los cuales me quería hablar de ello en este seminario. Luego, gran sufrimiento que generan, es importante, el caos y la destrucción en cualquier interacción psicológica que se tenga con ellas. No solamente en el ámbito de las relaciones de pareja, que es ahí probablemente donde sea más terrible, sino también en el mundo de la familia, cuando tenemos un padre o una madre que es psicópata, o cuando tenemos un hijo que es un psicópata, ¿no? Ahí podemos encontrar también una situación realmente terrible. Es curioso y es interesante saber que los psicópatas no despliegan su psicopatía en todas las circunstancias. El psicópata es idéntico a sí mismo allá donde vaya. Esto es importante. Siempre tendrá esas características, porque son características que van con él, características de la personalidad, me refiero a ciertos rasgos, pero sin embargo ese carácter maléfico, terrible, que es lo que al final acaba demoliendo o destruyendo a la persona con la que tiene una interacción con una mínima intimidad, eso no lo despliega en todos los ámbitos. Hay psicópatas, por ejemplo, que despliegan su psicopatía en el ámbito de los negocios, y entonces en los negocios es un estafador, por ejemplo, directamente. Por supuesto, hay
Ahí, por ejemplo, esta persona no va, en su familia, por ejemplo, puede no percatarse o no darse cuenta de que, de que es un psicópata. Su mujer, por ejemplo, puede no darse cuenta, no saber que está casada con un psicópata y sus hijos a lo mejor tampoco lo perciben. Pueden percibir, y eso se percibe porque cuando está una persona que tiene bastante intimidad con un psicópata, lo percibe que es un personaje extraño, frío, calculador, te pueden decir, pero bueno, más o menos dicen, bueno, es una persona así de extraña, rara, pero no despliega digamos, ese hacer o ese psicopático, sino en el ámbito de los negocios. Hay personas que la psicopatía la van a manifestar, por ejemplo, si son políticos en la política. Y cuando tenemos en la política a un psicópata, podemos tener muy claro que va a ser un desastre terrible. Porque el político psicópata no es político. Primero es psicópata y se enmascara de político, pero a él no le interesa la política, lo que le interesa es el poder, nada más. Controlar y manipular a los demás y por supuesto provocar un daño terrible. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque allá donde nos lo encontremos, el psicópata es, como digo, idéntico a sí mismo y cuando se manifiesta su psicopatía, que ya veremos ya veremos un poco cómo es en el transcurso del seminario, pues ahí donde vamos a encontrar nos encontramos frente a alguien terrible. Y entonces lo que vamos a ver en el ámbito de la política, o sea, en el ámbito de la sociedad, es que estas personas crean divisiones entre distintas personas. Y cuando hablamos de la sociedad, pues incluso entre distintos pueblos, o digamos entre distintos, por ejemplo, entre distintas comunidades autónomas, si es en España, o entre distintas provincias, entre personas de distintas provincias, generando conflictos allí donde en realidad no los hay. Pero que los provocan ellos porque de esa manera ellos pueden controlar y pueden manejar a su antojo a las personas que quieren en realidad manejar en su afán de obtener control y poder, que eso es sobre todo lo que quieren hacer. Es en el ámbito de la política, pero vamos a encontrar en el ámbito del derecho, vamos a encontrar también incluso cirujanos que puedan ser psicópatas, médicos que puedan ser psicópatas, es decir, la psicopatía la podemos encontrar prácticamente en cualquier ámbito en el que nos encontremos, más difícilmente en aquellos en los que se necesita o se precisa como requisito la empatía, ¿no? La psicoterapia y demás también requiere que el terapeuta o que el psicólogo tenga esa cualidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Y esto es algo que a los psicópatas no tienen, les falla completamente. Pero eso no significa que un psicópata no pueda enmascararse como terapeuta, como también se puede enmascarar como líder de una secta religiosa, un gurú, se puede perfectamente, o como un sacerdote, por ejemplo, también en la Iglesia Católica. En fin, como vemos, los psicópatas se pueden enmascarar, se pueden mostrar, son camaleones, como dice Vicente Garrido, entonces se adaptan de alguna manera a ese ambiente y parece una cosa que no son, ¿no? Sobre todo la importancia de la impostura. La impostura es una de los rasgos característicos del psicópata. Decía también que vamos a ir explorando algunos rasgos psicopáticos en el seminario y una de las cosas que a mí más me preocupan, y llevo reflexionando sobre ello bastante, es que la cultura está derivando hacia comportamientos de carácter psicopático. Hay varios investigadores que ya han publicado libros alrededor del narcisismo. El narcisismo está prácticamente en boca de casi cualquiera hoy en día y se habla de que vivimos en una cultura de carácter básicamente y radicalmente narcisista. No tiene más que ver la cultura del selfie, ¿no? El que las personas quieren estar constantemente, ser adoradas y ser el primero en que le den un like en su canal de YouTube, por ejemplo, no aportando absolutamente nada más allá de
lo guapos que ellos quieren ser o de lo magníficos que son, pero no porque hayan hecho ningún trabajo, ningún esfuerzo en lo que realmente están haciendo y están presentando como algo que pueda valer como un bien para la sociedad. Ellos, desde luego, por supuesto, van a tener una consideración completamente distinta, pero el hecho es que esto es algo ya conocido, bastantes investigadores que hablan sobre ello. Pero ahora bien, yo lo que estoy observando es que la tendencia es que la cultura va girando de un narcisismo hacia una psicopatía, es decir, hacia un comportamiento psicopático, no no es que sean psicópatas, la cultura no es psicópata, los psicópatas son las personas, un determinado tipo de personas que además afortunadamente en porcentaje son pocos. Pero los rasgos, algunos de los rasgos que caracterizan a la psicopatía o al psicópata, estoy comprobando que se están casi normalizando en la cultura. Y luego diré cuáles son cuando los desarrolle. Y entonces esto es una preocupación que digamos que tengo desde hace ya unos años, precisamente por esto, ¿no? Porque se está introduciendo a través de ciertas ideologías, por ejemplo. Las ideologías, por supuesto, ya muestran claramente un gran problema en una cultura. Cuando permean determinado tipo de ideologías que desplazan de alguna manera a lo que sería una religión, antiguamente, por ejemplo, la religión cristiana, tenía una serie y la religión cristiana no surge por nada, sino que surge por una experiencia, un tipo de experiencia, digamos, de carácter espiritual o trascendente, que se manifiesta en unos símbolos y estos símbolos luego se vehiculan a través de la cultura, y por supuesto va pasando de generación en generación, que eso es lo que se llama traditio o tradición. Esto bueno, no quiero entrar en esto porque habría que desarrollar mucho más lo que supone una religión y cómo surge y de qué modo se desarrolla y la importancia que tiene para la psique y el modo en que la psique se manifiesta de ahí, ¿no? Este es un tema junguiano que sería para otro seminario. En este caso solamente quería hacer ese comentario, ¿no? Él decía que cuando en una cultura lo religioso o lo espiritual empieza digamos, a tener fuerza y a tener influencia, sobre todo digamos, en los distintos estamentos, es decir, cuando una cultura se vuelve materialista o se vuelve inmanentista, cuando no hay una relación con con algo trascendente, entonces podemos entender que esa cultura está en decadencia. Esto es uno de los rasgos característicos de una cultura en decadencia. También sucede en las personas, cuando las personas no tienen una relación con un principio trascendente, y ese principio trascendente, por supuesto, puede estar proyectado en la sociedad y para hacer bien a la sociedad, ¿no? Y un aporte fundamental en la sociedad. Cuando esto no se da, entonces nos encontramos con que también esa persona está en crisis. Podemos encontrar con lo que sería el auténtico psicópata, y el psicópata es la persona que precisamente carece de eso. Entonces, por eso me refiero yo a que la cultura da la impresión de que está virando hacia un comportamiento, hacia unos valores de carácter psicopático. Y esa es una pregunta que yo lanzo y una cuestión que yo más o menos vengo planteándome desde hace tiempo. Vamos a ver qué es lo que voy a presentar con respecto a la psicopatía. Vamos a hablar un poco de qué es esto de la psicopatía, especialmente los psicópatas adaptados. No me interesan tanto ahora mismo los psicópatas criminales, los asesinos en serie que además son psicópatas, esos no me interesan a mí en este seminario. Me interesa sobre todo el adaptado. Vamos a hablar un poco de los criterios diagnósticos de la psicopatía. Vamos a hablar un poquito de la psicopatía en el entorno laboral, cómo se manifiesta la psicopatía en el entorno laboral, dónde vamos a encontrar al psicópata y de qué manera se manifiesta, de qué manera actúa, para intentar sobre todo a ser posible identificarlo. La psicopatía en las relaciones de pareja podemos hablar también un poquito, no demasiado intentarlo, pero no mucho, porque igual tengo que dividir este seminario en dos para que no sea demasiado largo, ¿vale? Entonces, psicopatía en la familia también, lo que hablábamos de un padre psicópata, una madre psicópata, un hijo psicópata, un hermano psicópata, todas estas cosas que
que también he encontrado en la consulta. Y bueno, el tema de la deriva de la sociedad hacia unos comportamientos psicopáticos. La psicopatía es un trastorno de la personalidad ciertamente muy grave, que no se incluye ahora mismo en el DSM, pero que algunos investigadores creemos que debería estar incluido dentro del clúster B o del grupo B de los trastornos de la personalidad. Es importante entender que el psicópata tiene una estructura de carácter, tiene una personalidad determinada, con una serie de rasgos, y por lo tanto podemos definirlo como una persona, como un modo de ser en el mundo, como una especie de cosmovisión, como un modo de ver la persona en el mundo, de orientarse en el mundo y de comportarse en el mundo. Por lo tanto, no debemos debemos entender con mucha claridad que un psicópata no cambia. Las personas piensan que, o sea, cuando tienen conflictos con un psicópata, piensan que hablando se entiende a la gente, que hablando se puede llegar a un acuerdo, que la persona cuando le ha hecho un daño, le ha hecho sufrir o le ha hecho... Que hablando con la persona igual puede corregir ese comportamiento, entonces de esa manera la relación mejora. Esto es lo que sucedería con una persona no psicópata, que efectivamente se puede haber producido conflictos y esos conflictos se intenta llegar a resolver y se pueden llegar a resolver. A veces no es tan fácil resolverlos, pero la intención para resolverla está. Con el psicópata esto no funciona. El psicópata no tiene ni el más mínimo interés de solucionar ningún problema, ni de resarcir nada, porque en realidad el psicópata no siente ningún remordimiento y ninguna culpa. Ya veremos sobre esto, ya hablaremos un poquito más adelante. Pero sí es importante saber esto, que es un modo de ser en el mundo. Los psicópatas no son necesariamente esos asesinos despiadados que tenemos todos en mente cuando vemos las series que se multiplican y se multiplican cada vez más, y que hay tropecientas series en las que tratan a la psicopatía y los psicópatas, como en Aníbal Lecter, ¿no? Aníbal Lecter está la película del silencio de los corderos, que está muy bien como película, y luego efectivamente toda la serie, o sea, toda la serie de películas que ha salido alrededor de esto, de este personaje, pero cuando uno observa esa película, a pesar de que efectivamente va a haber algunos rasgos de psicopatía más o menos claros en el personaje, no da en el clavo de la psicopatía. No es, por supuesto, el modus operandi de un psicópata clásico y real, sino que más bien es una ficción mezclada ahí con ciertos, digamos, un patiburrillo que en realidad no describe cómo es auténticamente un psicópata. Están los psicópatas, por tanto voy a hablar sobre todo de los psicópatas subclínicos, o los psicópatas adaptados, también los llaman algunos investigadores, y algunos, por ejemplo, Hugo Mariantán prefiere no llamar adaptados y llamar a los psicópatas los psicópatas comunes o de andar por casa, ¿no? Los que nos podemos encontrar en la calle, ¿no? Entonces él no habla de adaptados. Es un síndrome clínico en el sentido de que hay un conjunto de signos, o un conjunto digamos, de síntomas digamos, una serie toda alrededor, un conjunto, como digo, que va a dar lugar a lo que sería el síndrome clínico de la psicopatía. ¿Cuáles son algunas de las características de la psicopatía? Bueno, la psicopatía, una de las características fundamentales es que existe un hedonismo extremo, es decir, el psicópata lo que busca es la satisfacción de sus deseos de un modo inmediato y hacer posible a corto plazo. Pero además, esos deseos, esas necesidades, son unas necesidades que son perversas, o sea, que son extrañas. No, por ejemplo, cuando un psicópata disfruta y quiere violar, por ejemplo, a su pareja o maltratarla, esta es una necesidad del psicópata, necesidad especial, que dice
que dice Hugo Marietán, ¿no? Pues efectivamente, esto es lo que sucede con ellos. Pero sobre todo tiene un hedonismo, es lo fundamental, un extremo. Su motivación fundamental es el poder. Esto es otra de las características fundamentales. El poder en cualquiera de sus dimensiones. Puede ser el poder físico, cuando maltrata a una persona físicamente. El poder psíquico, cuando la quiere controlar, lavarle el cerebro y de alguna manera implantar un tipo de ideas o de ideología. Ya vamos viendo por qué hablo yo de que también en la cultura parece que hay unos rasgos psicopáticos, un comportamiento psicopático, ¿no? Intenta inyectar un tipo de ideología en la mente de su pareja, por ejemplo, en la persona con la que está, para hacer una especie de lavado de cerebro. Eso también lo vamos a encontrar en las relaciones de pareja. Y el poder psíquico, por tanto. El poder económico. Personas que se aprovechan de otras desde el punto de vista económico. Por ejemplo, se utilizan como testaferros cuando es su mujer o sus hijos. Los puede utilizar como testaferros. Y luego él, cuando digamos el aparato legislativo, lo diré, cuando los jueces, o cuando se produce un juicio en torno a, por ejemplo, a pues un despilfarro que ha podido haber hecho él, o una estafa que haya podido hacer él, evidentemente puede haber un juicio, y entonces en ese juicio se ve involucrado la persona que ha sido utilizada por el psicópata. Entonces, claro, es el testaferro, tiene que hacer frente a los daños económicos terribles que supone el daño, digamos, lo que ha realizado el psicópata utilizando su nombre. Uno dice, bueno, sí, pero es que utiliza su nombre, pero esa persona era consciente, es decir, ha firmado documentos, le dirán. Lo que no saben es que el psicópata le ha estafado y le ha engañado, y el psicópata le ha dicho que iba a hacer una cosa y ha hecho otra. Eso es lo que no saben. Y los psicópatas funcionan así, y es importante saberlo. Otra cosa es el poder como un prestigio social. También, por ejemplo, no como prestigio social para que ser adorados y adulados, que eso es más el narcisista, sino más como el ascenso en la escala de poder. Esto es lo que más le interesa al psicópata. Son, en general, otra de las características son depredadores intraespecíficos. Y esto lo saben muy bien los que hemos estudiado ambientales y sabemos lo que sucede con la depredación intraespecífica. Bien, pues ellos son depredadores intraespecíficos, es decir, que buscan su presa, su presa va a ser otro ser humano. Y eso es lo que van a buscar, precisamente. Depredan y también parasitan. Entonces la persona lo que hace es que, sobre todo lo vamos a ver cuando una pareja llega a mi consulta y ha estado con una psicópata o con un psicópata, lo que voy a encontrar es la peor versión de la persona. Voy a encontrar una persona completamente destruida, una persona completamente parasitada, con muy poca energía vital, con muy malestar. Todo esto que viene provocado por los años de convivencia, a veces meses, pero muchas veces es años, que llega la persona a la consulta. A veces tienen determinado tipo de enfermedades físicas, no solamente psíquicas, físicas, por el maltrato, por el parasitismo y por la depredación, ¿no? Porque, como digo, no necesariamente el psicópata va a ser un asesino, sino que lo que va a hacer es sobre todo un maltratador y en silencio va machacando y va destruyendo a la persona poco a poco, con su accionar malvado. Dice Vicente Garrido que son camaleones, y efectivamente así es, se ocultan y simulan perfectamente como parece una persona, a veces incluso personas fantásticas. Hay gente que incluso los adulan. Piensan, por ejemplo, en el ámbito laboral, que es el mejor trabajador. Pasa por el mejor trabajador. Para los jefes puede ser incluso adorado, casi. Puede ser tenido muy en alta estima.
cuando lo que hace el psicópata no es más que simular y ocultarse y está destruyendo en realidad todo el departamento. Pero sin embargo, como tienen esa capacidad de persuasión tan grande, es fácil que pasen por lo que auténticamente no son. Y lo que son, que son personas auténticamente en el ámbito de la empresa, son seguramente las personas que más acoso laboral, digamos, provocan dentro de su departamento. Cuando veamos un acoso laboral, cuando veamos un comportamiento extraño, cuando veamos un departamento que está completamente con conflictos entre unos y otros, cuando veamos un ambiente de muchísima tensión, podemos sospechar que ahí vamos a encontrar a un psicópata. Así que esto lo digo porque es importante en aquellas personas que estén trabajando en una empresa y sobre todo vean este tipo de clima. Cuando se vea ese ambiente, este clima, digamos, en una organización, es fácil que se encuentre detrás de esto un psicópata. Por supuesto, aparentan emociones, pensamientos y propósitos que desde luego no tienen. Y esto es importante, muy importante detectarlo. A veces van a pensar, la persona cuando se relaciona con un psicópata, el psicópata da la impresión de que se está desviviendo por el bien de la empresa y por el bien del empleado, por el bien del compañero de trabajo, cuando en realidad lo que está haciendo es justo lo contrario. Está mostrando esa cara y sin embargo lo que está haciendo a sus espaldas es intentar mermar la credibilidad que un empleado pueda tener en una empresa después de estar trabajando muchos años, para poder quitárselo de encima si, por lo que sea, tiene más poder que él y lo que quiere él es suplantarlo, entonces se lo quiere eliminar. Por supuesto va a utilizar también, como veremos más adelante, todas las vías va a identificar dónde están las vías de información, digamos, en la empresa, hacia dónde, cómo va, de dónde va la información y hacia dónde se dirige, del emisor al receptor, ¿no? Entonces, el psicópata o la psicópata lo que va a hacer es manipular, engañar y tergiversar toda esta información. Y todo el canal de información va a ser tergiversado. De manera que al final el director, por ejemplo, de la empresa, no va a tener ni la más remota idea de lo que auténticamente está sucediendo en su departamento, porque está manipulado y está tergiversado por el psicópata. Reificación o cosificación. Esto es otra de las características de la psicopatía. Los psicópatas no consideran a la persona como persona, sino como cosa. Es decir, despojan de todos los atributos humanos a las personas. Y por lo tanto son utilizadas como si fuesen cosas. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Voy a hablar un poco de las características que tienen los trastornos de la personalidad y vamos a ver que hay cosas en común con la psicopatía y por qué, por lo menos en mi caso, creo que debería de estar incluido dentro de los trastornos de la personalidad como una categoría diferencial en el DSM. Y una de las características de los trastornos de la personalidad, y vamos a verlo también en la psicopatía, es que es omnipresente. Decía antes que la psicopatía el psicópata es idéntico a sí mismo allá donde vaya. Entonces, con los trastornos de la personalidad sucede algo parecido, están omnipresentes. Se ponen de manifiesto en la mayor parte de las situaciones y contextos. Aunque, como digo, no siempre en todos los contextos se va a manifestar de la misma manera. Y abarca un amplio rango de comportamientos, de sentimientos y de experiencias del sujeto. No es el producto de una situación o de un acontecimiento vital concreto, como por ejemplo puede ser en una depresión mayor, o como puede producirse en un momento de ansiedad que lo provoca un determinado, o bien lo provoca un determinado hecho, o bien la acumulación de distintos hechos.
que estresantes, que al final provocan una ansiedad. O también el hecho de la muerte de un ser querido, que puede provocar un duelo y que la persona entre directamente en una depresión, ¿no? Y vemos que hay un evento que ha dado lugar a esto, ¿no? Ha provocado esto. No, en estos casos no se provoca así. Esto es ya, de alguna manera, no es esto, sino que lo que hace es que abarca la mayor parte del ciclo vital del individuo. Es lo que vamos a ver en los trastornos de la personalidad. Por supuesto, dificulta la adquisición de nuevas habilidades y comportamientos, estos trastornos de la personalidad, especialmente en el ámbito de las relaciones sociales. El clúster B, me estoy hablando, ¿eh? Perjudica el desarrollo del individuo. Los trastornos de personalidad, al final, tienen este inconveniente. Le hacen al individuo más frágil y vulnerable ante situaciones nuevas que requieren cambios. Vamos a ver cómo el psicópata se diferencia un poco en esto, porque de frágil y vulnerable no tiene nada, pero sí es verdad que no puede aprender de la experiencia. Y esto es uno de los puntos que también tienen en común con otros trastornos de la personalidad del clúster B. Otras características de los trastornos de la personalidad serían que no se ajustan a lo que cabría esperar para ese individuo teniendo en cuenta su contexto sociocultural. Es decir, un comportamiento extraño y una interpretación de la realidad extraña. Extraña para su propio contexto sociocultural. Produce un malestar y un sufrimiento al individuo o, sobre todo, a quienes le rodean. Esto lo vamos a encontrar claramente en los clústeres B, que van a provocar un gran sufrimiento en los que le rodean, pero algunos de los clústeres B, como por ejemplo el límite, también sufren ellos. También provoca un gran malestar y un sufrimiento a ellos mismos. Ellos lo pasan auténticamente mal. Entonces, evidentemente, provocan también sufrimiento a su alrededor por la interpretación sesgada de la realidad que hacen, ¿no? Por la necesidad tremenda que tienen de ser amados. Y sin embargo, bueno, esto que es característico del TLP, ¿no? Pero vamos viendo también cómo hay cosas estas características que también vamos a encontrar en psicopatía, y sobre todo el malestar y sufrimiento en los demás, en los que le rodean. Provoca interferencias en distintos ámbitos, en el social, en el familiar, en el laboral. Otras características de los trastornos de la personalidad. A diferencia de otros trastornos, el malestar es debido a la no aceptación por parte de los demás del modo de ser del individuo. Esto es importantísimo con el psicópata, es importantísimo. Por supuesto, en cualquiera de los trastornos de la personalidad es importante y también podemos verlo en otros trastornos, pero es importante porque uno de los problemas de por qué se produce un gran malestar es porque las personas que lo rodean, no aceptan que este individuo tiene un trastorno, no lo aceptan, no aceptan ese modo extraño de ser, del propio modo tóxico de relacionarse con los demás. Esto también es por lo cual provoca un malestar, el modo tóxico de relacionarse con los demás y el que los demás no sean capaces de darse cuenta o de comprender que esa persona, su modo de ser es ese. Por lo tanto, en muchos casos, sobre todo en la psicopatía, son egosintónicos. Es decir, no hay una conciencia de anomalía y de enfermedad en la persona, no la hay o es escasa. En el psicópata no la hay. No la hay. Puede darse cuenta de que es distinto a los demás y enmascararse. Pero esa conciencia de enfermedad a veces es tenue y en cualquier caso no les importa lo más mínimo. Otro tema es sobre vamos a hablar de la psicopatía adaptada. Las personas que son psicópatas adaptadas, psicópatas subclínicas, si queréis, no asesinas, tienen un estilo de interacción social depredador, como decíamos un poquito más atrás, ¿no? Es muy elevada o muy elevado el riesgo para el entorno en el que él está de sufrir
tanto emocionalmente como físicamente y como económicamente, o de todos a la vez. Yo he encontrado en algunos casos que han venido a la consulta de personas que han convivido con un psicópata, me he dado cuenta de que traían un trastorno de estrés postraumático. Y esto es algo terrible. Es decir, un trastorno de estrés postraumático se suele producir cuando la persona ha experimentado algo terrible, como por ejemplo una guerra, como por ejemplo cuando se produce un atentado terrorista y ha estado cerca y entonces ha podido ver y ha podido experimentar algo muy terrible y le genera este trastorno, ¿no? Y ese trastorno continúa con el tiempo y revive la situación del pasado como si hubiera sido, como si hubiera pasado ayer, incluso pasado un año, dos años, pues sigue reviviendo lo mismo. Entonces, la persona entra en esta situación de postraumática, ¿no? Pues ya encontramos precisamente que la relación con un psicópata se asemeja a la persona que haya podido, por ejemplo, vivir en un campo de concentración o persona que haya podido vivir una situación tremendamente difícil y que genera un sufrimiento que desborda todas las capacidades, digamos, de su conciencia de asimilar lo ocurrido. Como decíamos, los psicópatas son camaleones y se saben diferentes y se camuflan, como decía antes. Ellos saben diferentes. Por eso vamos a darnos cuenta de que un psicópata en la interacción con los demás es completamente exhaustivo y en la observación. Parece hacer un escáner de todo lo que está, sobre todo de lo emocional, ¿no? De los distintos, cambios emocionales que puede tener la persona, porque como ellos no lo tienen, no tienen capacidad de padecer y tampoco tienen capacidad de empatizar, lo que hacen es intentar hacer un escáner de la otra persona y ponerse de alguna manera la máscara adecuada para presentarse así, digamos, ante la otra persona. Según las estadísticas a mí no me gustan mucho porque es difícil extraer una estadística, digamos, que sea bastante precisa de la cantidad de personas que son psicópatas según la población. Además, dependiendo de la cultura, el porcentaje va a variar. Los americanos ponen un porcentaje muy alto, casi el 5%, en torno al 5% de la población, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Argentina, pues igual dan un 2 o un 3%, en España un 1%, en fin, esa percepción del porcentaje. Además, este porcentaje de psicopatía se va a extraer sobre todo del ámbito carcelario. ¿De dónde si no? Porque de la población general va a ser muy difícil hacer una estimación, ¿no? Entonces, no me gusta mucho hablar de porcentajes concretos y exactos, pero sí es verdad que el psicópata en general, digamos, la proporción de psicópatas en la sociedad es poca, en general poca. Debo decir que es un porcentaje muy pequeño, afortunadamente, pero el daño es terrible, el daño que provocan es terrible. Es probablemente, en mi opinión, uno de los problemas sociales más graves que podemos tener en la sociedad, especialmente cuando no se identifican. Es importante también, porque yo esto lo he observado mucho, las personas tratan, claro, como las personas no conciben esto, cuando empiezan a darse cuenta y a concebirlo, de pronto proyectan sobre ellos todo el malestar que tienen. Entonces son unos tal, son unos cual, entonces todo el tema emocional surge por el gran dolor y el sufrimiento que han padecido. Sin embargo, el psicópata es, como decía al principio, idéntico a sí mismo. Lo importante no es tanto que te tenga una reacción emocional terrible, que eso lo provocan ellos también, dado que son expertos en manipular también las emociones, sino sobre todo la identificación. Identificarlo de la manera, cuanto antes mejor. Es evidente que el daño lo vamos a sufrir igualmente si estamos cerca de un psicópata, porque el psicópata es experto en la manipulación de las emociones, en la manipulación de la información e intentar además presentarse como una persona completamente moral y con
con unos valores morales muy excelsos, siendo que en realidad de lo que te está hablando no tiene ni la más remota idea, porque él dice una cosa pero hace otra. Hay una conformación anómala de rasgos de personalidad que se expresan en diversos comportamientos desadaptativos. Esto es importante, ¿vale? Una conformación análoga de rasgos de personalidad. No es uno, son una conformación distinta y son anómalos. Es importante esto. Que son además desadaptativos. Es importante, es desadaptativo. Y esto es lo que yo comentaba muy al principio del vídeo. Cuando observaba por primera vez a unos psicópatas y al comportamiento de ellos, me daba cuenta de que ese es completamente desadaptativo incluso para ellos. Pero que si aún así les da lo mismo y van a actuar de esa manera. Hay una vulnerabilidad heredo-biológica, al parecer, y esta se va a manifestar sobre todo en la socialización, en la etapa de socialización, que es donde se moldea la expresión conductual, ahí donde vamos a ver. En una conducta antisocial. Los criterios diagnósticos de psicopatía, uno de ellos, lo vamos a ver, vamos a diferenciar distintas esferas en las que esto se va a manifestar. Hay unos desajustes en la esfera cognitiva, sobre todo en las creencias básicas que utiliza para percibir, para interpretar a los demás, a sí mismo y los acontecimientos vitales. Esto ahí vamos a ver un desajuste. Su perspectiva es completamente egocéntrica, una perspectiva egocéntrica del mundo. Es una búsqueda de su propia satisfacción, minusvalorando a los demás, despreciando y desconsiderando las motivaciones ajenas y sociales. Esto es importante. Predispone la psicopatía a la violación de todos los derechos y las libertades del resto de las personas. Qué curioso que esto lo podemos observar también que está sucediendo en algunos lugares del mundo con algunos políticos. Una gran sensación de autovalía, metas de éxito ilimitadas, eso también lo tienen, demandas y percepción de admiración irreales por parte de los demás. Es decir, ellos tienen que ser admirados, tienen que estar por delante de todos los demás. Y los demás, a veces se escucha con expresiones peyorativas, refiriéndose a todos los demás, ¿no? Los demás son una mierda y ellos son los mejores. Una autopercepción, también tiene autopercepción de inmunidad, y esto es importante. Ellos piensan, curioso, esta sensación de valía, de grandiosa autovalía, les hace autopercibirse como que son completamente inmunes. Nadie les puede parar. Proyección, por supuesto, de todo lo negativo en los demás. Esto lo vamos a observar en todos los psicópatas. Todos los demás hacen todo mal, son todos fatales y muy malos, muy malos. Y sin embargo, él es la persona más bondadosa porque, por supuesto, está siempre mirando por el bien de los demás, mientras está provocando divisiones en las distintas personas. Por ejemplo, en un departamento o, por ejemplo, en un país. Predispone a un análisis erróneo de la realidad también la psicopatía. En su análisis de la realidad está sesgado por ese tipo de personalidad. Estamos viendo que la percepción de la realidad y el análisis que hacen está sesgado y está, por tanto, es erróneo. Si la psicobiografía suele estar repleta de accidentes, de problemas económicos, de grandes infracciones legales o pequeñas, grandes o pequeñas, pero una gran acumulación de ellas, una inestabilidad en las relaciones interpersonales, gran inestabilidad en general. Es difícil que una persona pueda convivir con un psicópata y además psicópata también es un tipo que se aburre rápidamente. Mostrarán proyectos de futuro muy poco realistas en muchas ocasiones, atendiendo a sus condiciones actuales y a su historia de vida. Si atendemos a esto y observamos su proyección futura, uno se da cuenta de que hay una mala correlación entre esto. La persona parece como si estuviera desadaptada a esto, ¿no? Hay una percepción hostil y amenazante del medio. Es curioso, ellos ven el medio como si estuvieran en guerra.
Por eso también, a su vez, provocan esto en su medio, provocan un ambiente de guerra, de tensión. El psicópata suele presentar un patrón de gran desconfianza, de gran suspicacia hacia los demás, realizando interpretaciones normalmente maliciosas de las conductas y de las actitudes de los otros. Y hay una tendencia a la paranoia. Eso sí es interesante, pero también lo he observado. Para ellos, cuando una persona es confiada, y eso normalmente las personas tendemos a confiar en quienes nos dan motivos para poder confiar en ellos. Bueno, para ellos la confianza es un sinónimo de ingenuidad, de torpeza y de estupidez, poco más o menos. Tienen reacciones interpersonales desajustadas, de corte hostil, y no tienen ninguna justificación. De pronto se vuelven hostiles, empiezan a insultar a fulanito y a menganito y uno no sabe por qué en esas interrelaciones se vuelve hostil. No lo entiende. El psicópata sí, desde luego. Eso es en cuanto a la esfera cognitiva. Vamos a ir a la esfera afectiva, que es precisamente uno de los lugares donde también se ve una gran alteración. Alude a una parte, la afectiva alude sobre todo a la parte heredobiológica de la personalidad, que sería el temperamento, y esta es la encargada de regular la respuesta emocional ante los estímulos del medio. Esta sería la esfera afectiva. Entonces, ¿qué vamos a encontrar el psicópata? Disfunciones en el procesamiento de la información emocional. Va a tener exitimia, una falta de empatía. Luego vamos a ver qué es esto de la falta de empatía. Y vamos a ver en qué dimensiones hay y en qué el psicópata falla completamente. Hay un pobre registro de emociones, muy pobre. Puedes encontrar como mucho un entusiasmo por algo que rápidamente se pasa. No aprenden, por supuesto, de la experiencia. No tienen conciencia moral, sin conciencia moral, es decir, no sienten culpa ni tampoco remordimiento cuando han provocado un terrible daño, por ejemplo, a unos compañeros de trabajo, un terrible daño a su pareja o a sus hijos. Es que le da absolutamente lo mismo. Es más, lo que va a decir sobre todo es encima inculpar a la persona que ha dañado, a la persona que es su víctima o que ha sido su víctima, le va a echar la culpa. Va a decir que, y además lo va a insultar y por supuesto siempre va a quedar por encima de los demás. Y como la persona que ha recibido todas las ofensas, es decir, fácilmente se convierte él o se pone en el papel de víctima encima de que ha provocado los daños más graves. Disfunciones también en la estructura de las funciones cerebrales. Vamos a encontrar que las últimas investigaciones en torno a esto, con la tomografía computerizada, las últimas investigaciones de neurociencia nos dicen que hay una afectación en el córtex frontal ventromedial y en los mecanismos límbicos. Esto, lo que se manifiesta sobre todo, está implicado sobre todo en la toma de decisiones emocionales, debido a que hay a su participación en el aprendizaje afectivo, ¿vale? El córtex prefrontal y los mecanismos límbicos, sobre todo están relacionados con eso, ¿no? Con la toma de decisiones, teniendo en cuenta la participación del aprendizaje afectivo. Es decir, en realidad nosotros aprendemos porque existe una emoción fuerte de fondo. Sin la emoción no se aprende. Es fundamental. Entonces vamos a ver cómo, precisamente como tienen este problema, los psicópatas no aprenden de la experiencia. La propensión al riesgo y la impulsividad son clásicos también en los psicópatas. Como digo, esto se puede dar en no psicópatas, pero aquí en los psicópatas estamos hablando siempre de un conjunto, todo junto, importante, todo junto. Y esto también dentro de la psicopatía tiene la tendencia a la impulsividad, a la propensión al riesgo. Es lo que provoca precisamente ese problema entre el córtex prefrontal y los mecanismos límbicos. Vamos a encontrar también en la interfaz entre la cognición y la emoción, también encontramos problemas ahí, y desempeña una función fundamental en la regulación y el control del comportamiento. Decíamos que el córtex prefrontal ventromedial y los mecanismos límbicos afectan sobre todo, o sea, están relacionados sobre todo con esto que estoy comentando ahora. Otro tema fundamental.
Inadecuado manejo de la ira en los psicópatas. En el psicópata puede darse dos tipos de ira, de manifestaciones de ira. Es curioso. Esto es muy curioso porque cuando yo las primeras veces que lo observé no acababa de comprenderlo bien, hasta que finalmente, después de haberlo visto una y otra vez, ya uno se da cuenta de que efectivamente aquí está pasando algo. Hay una ira sincera, la ira sincera podríamos decir, o visceral, es la que se provoca ante la percepción de ataques a su persona o autoridad. Cuando se siente atacado, cuando se siente confrontado, existe por supuesto una hipersensibilidad crítica, entonces de pronto estalla. O bien por impedimentos para la consecución de sus deseos, ¿no? O cuando él quiere conseguir algo y entonces algo le frustra, entonces también aparece este tipo de ira visceral o ira sincera. Entonces vemos que hay ira sobre todo porque existe una hipersensibilidad a la crítica en el psicópata y una ira también porque hay una baja tolerancia a la frustración. Vamos a encontrar estas dos cosas, estos dos rasgos que también vamos a encontrar en el psicópata. También, por supuesto, encontraremos en parte en el narcisista, pero en el psicópata está como muy clara la respuesta. Entonces las respuestas son descontroladas de una violencia de aparición súbita. Imperceptible escalada de la ira, ¿no? Es impresionante. Y de una intensidad completamente desproporcionada. Y de manera que el otro realmente siente que es peligroso, que hay un riesgo tremendo para la otra persona cuando estalla esta ira. Pero luego hay otra ira, que es la ira fingida, que la vamos a encontrar en ellos, pues decíamos también lo de camaleones y que son buenos actores. Es una ira instrumental. Y esta la utiliza como táctica para el control de la persona o del ambiente, para la intimidación y para el sometimiento de la otra persona. Esta es la ira fingida, la instrumental. Otro más criterios que podemos encontrar es su falta de empatía. Hablábamos antes de la falta de empatía. ¿Qué nos referimos con la falta de empatía? La empatía está, digamos, hay tres componentes que conforman, digamos, la empatía, lo que llamamos constructo empatía. Uno es la habilidad para identificar el estado emocional de otra persona. Nosotros podemos identificar cuál es el estado emocional de una persona cuando está enfadada o cuando está triste o cuando se siente apesadumbrada. Esa es la identificación. Identificamos a esa persona está triste, esa persona está enfadada, esa persona está iracunda. Todas estas cosas las podemos percibir en general, normalmente por la información no verbal, ¿no? Porque es lo que nos llega y lo podemos percibir. La capacidad para asumir la perspectiva y el rol del otro. Entonces, eso lo podemos poner en el lugar del otro desde el punto de vista mental. Es una capacidad de metacognición. La capacidad de ponerse en el lugar del otro desde el punto de vista de la perspectiva. Asumirla y asumir el rol que ocupa esa otra persona. Ahora venimos con la tercera capacidad, la otra capacidad que tiene también la empatía, que es la de experimentar la misma emoción que el otro está sintiendo. Si, por ejemplo, cuando a una persona se ha muerto un ser querido y vemos que está completamente apesadumbrada, nosotros podemos percibir o sentir de alguna manera, hacer un match con ese sufrimiento que en ese momento esa persona está por el sufrimiento que está atravesando, ¿no? Y entonces nos ponemos en ese lugar y obviamente vamos a responder según esto. Sin embargo, el psicópata, esta tercera capacidad, esa de experimentar la emoción, no la tiene. No tiene esa capacidad. Sí tiene la habilidad de identificar el estado emocional de la otra persona, sí tiene la capacidad de asumir la perspectiva y el rol del otro, pero no ponerse en el otro, en el lugar de sentir lo que este otro está sintiendo. Eso no. Entonces, el psicópata es muy peligroso, o la psicópata es muy peligrosa, porque es capaz de ponerte en tu lugar. Es decir, es capaz de darse cuenta que estás mal, por ejemplo, o que estás vulnerable. Eso se da cuenta, de eso se puede dar cuenta. Al mismo tiempo se puede coger y ubicar en el lugar, en tu perspectiva, y entonces decirte, ay, sí, realmente veo que te estás mal en un momento tal. Entonces, digamos que te puede dorar la píldora, como se suele decir de manera vulgar, ¿no?
Y entonces, desde este punto de vista son embaucadores. Entonces, porque aprovechan precisamente esta capacidad que tienen bastante bien desarrollada. Sin embargo, cuando te han provocado un terrible daño en la otra persona, en sufrimiento terrible, son incapaces de ponerse en el lugar. Entonces ahí es donde te das cuenta de que estás frente a un psicópata. El psicópata le hace sufrir a la persona, pero sin embargo, él no sufre para nada. Y por tanto, por eso es por lo que ni siente culpa, ni remordimiento, ni nada por el estilo. Nunca lo sentirá, por cierto. Y es importante saberlo. Por tanto, digo que tienen exacerbados los componentes cognitivos de la empatía, que son componentes cognitivos, pero el que no está, o sea, por lo que sabe cuando alguien está en una situación de vulnerabilidad y elige a su víctima propiciatoria. Es importante esto. Ellos eligen la víctima. Pero es incapaz de experimentar la misma emoción que el otro, por lo que no experimenta los efectos devastadores de sus acciones en el otro. Eso es lo que no va. Y por tanto no hay culpa ni hay remordimiento. Vamos a seguir y ya terminamos con los criterios diagnósticos de la psicopatía y terminamos el vídeo por hoy. Falta de remordimiento por su conducta, como digo, no hay ningún remordimiento. Y entonces se produce una continua violación de los derechos y las libertades de los otros. Continua violación de derechos y libertades de los otros. Y encima racionaliza los actos, hace una racionalización de lo que está haciendo, pero el caso es que se salta y viola los derechos y la libertad de los demás. A veces lo que hace esto, violar los derechos y libertades de los otros, y lo que intenta dar la vuelta a la tortilla y decir que son los otros los que están haciendo esto. Pero claramente lo están haciendo ellos. Y esto contrasta, por supuesto, con el arrepentimiento suyo. No hay arrepentimiento. Al contrario, como racionaliza, lo que va a decir es que los demás son los que han hecho, los demás son los que están yendo en su contra. Él, por supuesto, no está violando los derechos y las libertades de los otros. Esto lo vamos a encontrar fácilmente en la política cuando vemos a algún psicópata. No me gustaría hablar mucho de la psicopatía en la política porque en algún momento que he hecho alguna alusión a algunos personajes políticos que tienen todas las papeletas de ser psicópatas, algunos se han enfadado, está bloqueado en el Facebook. Es una lástima porque no hay cosa peor que no querer ver lo que está pasando con algunos políticos, porque eso le ayudaría a la persona a darse cuenta de que el manejo de los estados emocionales que hacen los psicópatas es precisamente uno de los rasgos clásicos de él, y no entrar precisamente en esas divisiones entre unos y otros para generar conflictos. Solamente se puede hacer si uno comprende que hay un monigote o hay un personaje malvado que lo que está haciendo es precisamente este juego, o está intentando hacer este juego de poner en contra a algunos de otros. Entonces, por lo tanto, prefiero no hablar o no mencionar demasiado a los políticos. Pero bueno, ya sabemos, por ejemplo, en Yugoslavia, Milosevic sabíamos que tenía esa condición de psicópata, y también podemos saber que Hitler tenía la condición de psicópata. Como están más alejados en el tiempo, pues podemos darnos cuenta de que esto es así. Y entonces no vamos a crear por esto, no vamos a tocar o vulnerar sensibilidades, ¿no? Por decir esto. Pero también hay otros personajes próximos aquí también en España, y sería interesante, cuanto menos, que las personas se fijasen en este tipo de rasgos, se identificasen este tipo de personajes, sobre todo porque de esa manera van a evitar un daño mayor. Otro de los criterios del diagnóstico de psicopatía es que sus relaciones interpersonales se caracterizan por lo siguiente. Primero, por el establecimiento de relaciones de poder y de control sobre los demás. Esto es lo fundamental, esto es la motivación que yo decía sobre el control y el poder, del que hablábamos muy al principio de esta conferencia o de este seminario. Y luego las relaciones depredadoras. Se dirigen por dirigirse a la consecución de sus propios objetivos. Esto es fundamental. Ellos tienen los objetivos que quieren claramente y los van a conseguir sí o sí, pasando por encima de quien sea. Por lo tanto, para conseguir esto, por supuesto, tienen unas habilidades. ¿Y cuáles son las habilidades? Tienen una virtuosidad en el manejo del engaño. O sea, es impresionante cómo engaña, porque diciéndote una gran mentira, engañándote, parece que te están diciendo una verdad, pero es completamente falso lo que dice. Son virtuosos a la hora de hacer esto.
y tienen su habilidad en la manipulación del otro. Tienen una habilidad tremenda para manipularlo. Tiene un carácter persuasivo impresionante y seductor. Esto es lo que va a utilizar el psicópata principalmente para conseguir sus objetivos. Se sirve también de su gran desinhibición en la expresión de emociones. ¿Vale? Esto es importante. Y por lo tanto, la amenaza, la violencia psíquica, la violencia física, perfectamente la va a expresar, porque como no hay ninguna, está completamente desinhibido en este sentido, si como decíamos antes con respecto a la violencia, a la ira, sobre todo a la expresión de la ira, ¿no? Está desinhibido, puede utilizar precisamente la ira fría, la ira instrumental para conseguir sus objetivos. Luego en el estilo de vida, habíamos dicho que había problemas o hay una disfunción en las capacidades cognitivas, una disfunción en la esfera también afectiva, y ahora vamos a ir al estilo de vida. Tiene un estilo de vida desorganizado en general, aunque aquí tendríamos que hacer matizaciones. Vamos a ver qué entendemos con estilos de vida desorganizado. Primero, que es impulsivo. La impulsividad es algo que aparece casi en todas las investigaciones. Pero, ¿en qué entendemos por impulsividad cuando hablamos del psicópata como tal, ¿no? Bueno, hay que entenderla como una sensibilidad para regularse solo por recompensas y gratificaciones inmediatas, en la incapacidad para motivarse si el esfuerzo para obtener un objetivo es prolongado, pero sobre todo si no es de su interés. Yo no he encontrado en la consulta esta impulsividad. Yo lo que sí que he encontrado en algunos psicópatas, no en todos, por supuesto, pero en algunos psicópatas sí, me refiero a psicópatas adaptados, que sí son capaces de ser persistentes en algo que ellos quieren, siempre y cuando eso que buscan forme parte de sus intereses de control y de poder. Si es esto, pueden llegar a persistir perfectamente en su esfuerzo para obtenerlo. Así que en este sentido, digamos, yo difiero de lo que algunos investigadores presentan en sus, digamos, en sus escritos, porque no coincide con lo que yo he visto en consulta. Tienen un estilo de vida, como decíamos, que es parasitario, en el sentido de que se aprovechan de los demás y que tienden a embarcarse en actividades ilícitas. No necesariamente tienen que, digamos, romper las normas, en el sentido, no necesariamente tienen que delinquir, pero sí sí que se embarquen en actividades ilícitas. Fácilmente se mueven digamos, en el hilo de lo ilegal. Van a mover ahí. Su sensación de omnipotencia y de exceso de autovalía, lo decíamos antes, explican ciertas conductas de riesgo que carecen de lógica para la persona no psicópata. Por ejemplo, que tengan actos sexuales promiscuos sin ningún tipo de protección. Es verdad que ellos pueden contagiar, por ejemplo, el SIDA o algún tipo o otro tipo de enfermedades a otras personas con las que se relacionan sexualmente, porque además son promiscuos y no usan protección. Pero además, ellos mismos también corren el riesgo, el peligro de infectarse, ¿no? Y entonces uno, desde el punto de vista de no psicópata, podría pensar que eso es completamente, no carece de lógica, ¿no? Y sin embargo lo hacen. Y eso también tiene mucho que ver con la sensación de omnipotencia, autovalía. Es decir, ellos en realidad nunca se van a enfermar, nunca les va a pasar nada, ni van a tener tampoco ninguna enfermedad de transmisión sexual, porque en realidad ellos son completamente invulnerables. Y esto también nos explica por qué no aprenden de la experiencia. No aprenden de la experiencia. Tienen una gran necesidad de estimulación y una tendencia grande al aburrimiento. Eso es curioso. Yo alguna vez he visto a algún psicópata directamente en algún comportamiento, y luego, por supuesto, hay las personas que han convivido con ellos me lo han dicho. Y es una persona que no puede estar quieta.
no, digamos, no da la impresión de que no pueden realizar ciertas acciones que requieren una atención sostenida, como por ejemplo la meditación, este tipo, ¿no? Que eso requiere, por cierto, la meditación requiere de una atención sostenida y al mismo tiempo requiere de una, digamos, de un entrenamiento en el hecho de ir accediendo cada vez más en la profundidad. Como son personas además muy superficiales, todo eso les importa tres narices, porque lo que les interesa sobre todo es el control y el poder, como decía. Necesitan experimentar, por tanto, sensaciones y experiencias novedosas y además tienen dificultad para tolerar las actividades rutinarias o mantener la atención para aquello que no tiene suficiente interés. Son irresponsables. Esto es fundamental, fundamental. Completa irresponsabilidad. Son incapaces de asumir los compromisos que establecen con los demás y de desarrollar obligaciones. Completamente incapaces. Así que esto es fundamental que la gente sepa, las personas sepáis, que cuando se establece algún tipo de compromiso con un psicópata, eso es imposible. Y desarrollar porque tampoco él va a desarrollar ningún tipo de obligación con nadie. En el ámbito laboral se va a producir mucho absentismo, por ejemplo. Los psicópatas son personas que van poco, o sea, si pueden zafarse del trabajo lo van a hacer. Van a violar las normas éticas y deontológicas sin ningún tipo de problema. Una completa despreocupación por la buena ejecución de su trabajo, les importa tres narices mientras esté en el poder y además le va a hacer mal el trabajo y luego le va a culpar a otro por ello. Va a haber un incumplimiento del contrato, por supuesto. En el ámbito familiar, ¿cómo se manifiesta la responsabilidad? Pues la negligencia es en el papel del progenitor. En realidad ellos no son progenitores. Lo dice muy bien Marietán en ese sentido, pues llama genitores, en el sentido de que han puesto los genes y punto, no son padres. Una falta de apoyo en el financiero, por ejemplo, en la familia, infidelidades, triangulación, manipulación y lavado de cerebro, utilizar testaferros, todo esto en la familia, que es terrible. En el ámbito personal, falta de adherencia a prescripciones facultativas, por ejemplo, despreocupación por su seguridad, dificultad de imposibilidad de un tratamiento. A esta persona es imposible o es muy difícil un tratamiento. Ya no hablo de psicológico, estamos hablando del tratamiento de físico, o sea, de fármacos, no psicofármacos. Ámbito social, incumplimiento de acuerdos contractuales, de préstamos bancarios, estafa a terceras personas. Esto es lo que vamos a encontrar sobre todo cuando hallamos a un psicópata como uno de los rasgos también característicos, los criterios diagnósticos. Y luego a veces podemos encontrar también una conducta antisocial, que dependiendo de la conducta antisocial, como sea, pueden ser además asesinos o pueden ser, digamos, podemos encontrar en las cárceles o no. La conducta antisocial suele ser también de inicio precoz. Vamos a ver ciertos antecedentes probablemente de delincuencia juvenil, no necesariamente en todos los casos, como digo, dado que estamos hablando de los psicópatas subclínicos. Hay una versatilidad en la comisión de distintas tipologías delictivas también. No es que sea un ladrón y por ejemplo, se especialice en robar, por ejemplo, carteras. No. No es este el proceder del psicópata. Un alto índice de reincidencia también, si ya estamos hablando de una carrera consolidada. Estamos hablando de un asesino o de un criminal, lo vamos a ver que es reincidente. Entonces aquí es importante porque en la sociedad, parece que eso no, en la sociedad española tenemos la idea de que cuando un preso entra digamos, en la cárcel, lo que se trata es de que esa persona pueda reinsertarse posteriormente en la sociedad, habiendo pagado por sus crímenes o por sus fallos o por sus faltas, ¿no? Entonces la idea un poco que se vuelva otra vez a resarcir, ¿no? Y con un psicópata esto no se puede hacer porque los psicópatas no van a cambiar. Pueden simular, pero no van a cambiar nunca. Y esto es fundamental a la hora de tener en cuenta cuando a un psicópata se le mete preso.
una resistencia completamente al cambio. Hay una ineficacia completa del tratamiento. No son tratables, o sea, no son, como dije al principio, no cambian. Y no se puede hacer un tratamiento con ellos, una eficacia tremenda en los tratamientos con ellos. Sí se puede intentar, si se hace desde pequeñito, y de hecho ya hay investigación sobre esto, desde pequeñito, el intentar que la persona, digamos, ¿cómo explicar esto? Modular de alguna manera su manifestación más terrible. Esto es lo que se está intentando hacer y lo que se intenta, y parece que en algunos casos algo se puede llegar a hacer, modular esto. Pero no vamos a cambiar una estructura de carácter, no vamos a cambiar una estructura de personalidad, porque no es posible. Es así, es como es. Psicópata es como es. Y una alta probabilidad de que existan componentes muy violentos en su expresión. Es un gran riesgo de ser muy violento. Eso también. Y de momento el vídeo de hoy lo dejamos por aquí para no extendernos más. Ya llevamos 1 hora y 20. Y en el siguiente fragmento del seminario, en el siguiente vídeo, ya hablaremos de cómo el psicópata se manifiesta o se expresa en las organizaciones, en la familia, en las relaciones de pareja. Y vamos a ir viendo cómo esto, digamos, cómo se manifiesta ahí, cómo actúa el psicópata ahí, para poder identificarlo, evidentemente, y al mismo tiempo, qué podemos encontrar como respuesta, de alguna manera, en la persona que ha estado con ella, y qué padecimientos podemos encontrar, ¿no?, en la consulta. Eso ya hablaremos en el siguiente vídeo, si os parece bien. Y bueno, si tenéis algún comentario, si queréis hacer alguna pregunta, si os ha surgido alguna cuestión o alguna reflexión, o si alguno de vosotros habéis sido, o de vosotras habéis sido víctimas o parejas, o habéis convivido en el trabajo con algún psicópata, pues también podéis hacer los comentarios aquí en Facebook, porque serán siempre bienvenidos, y de eso yo también aprendo, dado que son distintas experiencias que podéis seguramente haber tenido. Y esto me servirá al mismo tiempo a mí también para que repercuta después digamos, en mi hacer de psicoterapia. Así que ya me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.